Capítulo 7. Viaje a Hogwarts. Puff Sonny. Acababa de subir al expreso de Hogwarts, solo quería descansar. Encontré un compartimiento vacío, acomodé mis cosas y me recosté en los asientos de la derecha, con las manos detrás de la cabeza mirando el techo. Cerré los ojos para dormir, pero mi tranquilidad duró poco. La puerta del compartimiento se abrió y apareció una niña de cabello castaño rizado, piel clara y ojos grandes y expresivos llenos de curiosidad. Además, sus dientes frontales eran ligeramente más grandes. Llevaba un uniforme impecable y sostenía varios libros apretados contra el pecho. Era Hermione Granger. Sin decir palabra, Hermione me miró de arriba a abajo con una mezcla de interés y cautela, como si evaluara si yo encajaba en ese mundo tan suyo. Entonces, con una sonrisa tímida pero decidida, preguntó: ¿puedo sentarme aquí? Asentí sin mucho ánimo, todavía somnoliento. Se acomodó frente a mí y abrió uno de sus libros, pero no dejó de observarme de reojo, como si esperara que le contara algo. El tren comenzó a moverse, el ruido constante y el vaivén suave me hicieron querer cerrar los ojos de nuevo, pero la curiosidad de Hermione y su energía contagiosa me mantuvieron alerta. Sabía que este viaje no sería solo un trayecto. Era el inicio de algo mucho más grande. Intenté seguir durmiendo, pero sentía la mirada de Hermione clavada en mí, constante e inquisitiva. No sé si quería decir algo o simplemente no podía, pero su silencio se hacía tan palpable como incómodo. Ya tenía mala suerte de por sí. ¿Qué probabilidades había de que justo ella eligiera sentarse en el mismo compartimiento que yo? El tren seguía su marcha, el suave traqueteo parecía un fondo irrelevante frente a esa tensión silenciosa. Finalmente, sin levantar la voz, Hermione rompió el hielo con una pregunta directa. Puff narrador. Una niña de cabello castaño rizado, piel clara y ojos grandes y expresivos llenos de curiosidad, con los dientes frontales ligeramente más grandes, caminaba por los pasillos del tren con varios libros en las manos. Buscaba un compartimiento para sentarse, pero la mayoría estaban llenos y en los pocos vacíos, las miradas de dentro mostraban claro desdén hacia ella. Siguió adelante hasta llegar a uno de los compartimientos al fondo. Se asomó y vio a un niño aparentemente de su misma edad, recostado en los asientos de la derecha, con una postura relajada y las manos detrás de la cabeza, descansando. Tenía el cabello revuelto, su piel era clara, sus rasgos eran definidos. Sin embargo, lo que llamó la atención de Hermione es la cicatriz en forma de corte que le atravesaba el ojo derecho del niño. La niña, sin saber muy bien qué hacer, tocó suavemente la puerta del compartimiento con la esperanza de que el niño la viera. El sonido de sus dedos contra la madera resonó en el pequeño espacio, y por un momento todo quedó en silencio. Entonces, se escuchó un resoplido molesto proveniente del interior. El niño se incorporó lentamente y dirigió una mirada cargada de evidente fastidio hacia Hermione. Claramente, despertarlo no había sido de su agrado. Sin embargo, pese a su evidente molestia, no dijo palabra alguna. Hermione, sintiéndose un poco nerviosa pero resuelta, decidió hablar. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Es que el resto de los compartimientos están ocupados?, preguntó con timidez mientras miraba al niño esperando una respuesta. El niño soltó un suspiro profundo, como si estuviera resignado a aceptar su presencia, y finalmente asintió sin pronunciar palabra. Con cierta cautela, Hermione entró al compartimiento y se sentó frente a él. La incomodidad se hizo presente inmediatamente, pues el niño volvió a recostarse sin mostrar interés en entablar conversación. El único sonido constante era el traqueteo rítmico de la locomotora del tren que avanzaba por las vías. Ante el silencio incómodo, Hermione decidió romperlo con una pregunta. Hola, mi nombre es Hermione Granger. Hizo una pausa para asegurarse de captar su atención. ¿Cuál es tu nombre? El niño frunció ligeramente el ceño y exhaló un suspiro antes de responder con voz baja y seca. Sonny. Sonny Rake. Hermione asintió con interés y continuó. ¿Rake? ¿Como rastrillo en inglés? El niño solo volvió a asentir sin añadir nada más. La incomodidad volvió a instalarse, pero Hermione no quiso rendirse. ¿Tú también eres de primer año?, consultó intentando mantener la charla. Sí, respondió él con un monosílabo que no invitaba a seguir conversando. Hermione decidió cambiar el rumbo de la conversación para evitar que muriera ahí mismo. Soy Muggle, comenzó. De hecho, soy la primera maga en mi familia. Cuando llegó mi carta para Hogwarts todos nos sorprendimos mucho. Al principio mis padres ni siquiera lo creyeron. ¿Y tú?
Esperaba una respuesta más elaborada o al menos algo que mostrara interés, pero lo único que recibió fue un pulgar arriba como señal de aprobación o indiferencia. Hermione abrió la boca para decir algo más, pero optó por quedarse callada unos segundos mientras procesaba esa respuesta tan peculiar. ¿De verdad su respuesta es un pulgar arriba? Pensó molesta mientras intentaba mantener la calma respirando hondo. De repente, tuvo una idea para captar definitivamente su atención y quizás romper esa barrera invisible entre ambos. ¿Sabes algún hechizo? Preguntó con entusiasmo. Yo ya me he leído todos los libros de Hogwarts y he aprendido varios hechizos. Todos me han funcionado perfectamente, claro, añadió inflando el pecho orgullosa, esperando impresionar al niño frente a ella. Pero la respuesta fue mucho peor de lo esperado. El último gesto terminó por derribar cualquier atisbo de paciencia que Hermione tenía. El niño levantó una mano perezosamente y con la otra hizo un gesto como si estuviera escribiendo en el aire mientras dijo con total tranquilidad. Listo, ahí lo anoté en las cosas que me importan un carajo. Luego volvió a cerrar su ojo como si nada hubiera pasado, indiferente ante cualquier intento de acercamiento. Hermione abrió los ojos como platos al escuchar la respuesta tan grosera del niño. Su paciencia, que ya estaba al límite, se desbordó en ese instante. Lo único que quería era gritarle, pero se contuvo. Había visto de primera mano cómo era Sonny y sabía que poco le importaba lo que ella pensara. Se puso de pie de golpe y dijo con firmeza. Me voy. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó una frase que la hizo enfurecer aún más. Gracias a Dios. Eso fue todo lo que Sonny dijo, sin siquiera abrir los ojos, permaneciendo recostado con una expresión de absoluto desdén. Hermione cerró la puerta con fuerza, apretando las manos con tensión. Su molestia era evidente. Las actitudes del niño le resultaban insoportables. Hermione caminaba por los pasillos murmurando molesta. ¿Quién se cree que es para decir listo, ahí lo anoté en las cosas que me importan un carajo? Imitaba la frase del niño con tono irónico mientras seguía avanzando, quejándose en voz baja. De repente, al llegar a un andén, vio a un niño de cara redonda conversando con personas dentro de un compartimiento. Pero lo que realmente captó su atención fue una niña. Una niña de ojos verdes intensos y cabello negro, pero lo que más destacó fue la cicatriz visible en su frente. Al instante, Hermione la reconoció. Era Harriet Potter, la niña que sobrevivió. Sin pensarlo dos veces, se acercó con decisión y se puso al lado del niño de cara redonda para hablarles. «Caracoles hervidos, ¿eres Harriet Potter?» «Un gusto, soy Hermione Granger», dijo con entusiasmo, extendiendo su mano hacia Harriet. La ahora conocida como Harriet Potter sonrió y tomó la mano de Hermione con gentileza. «Un gusto, Hermione». «Veo que me conoces», respondió manteniendo su sonrisa cordial. «Claro que te conozco», dijo Hermione con una sonrisa. «Figuras en muchos libros. Defensas contra las artes oscuras, personas importantes del siglo XX». Harriet sonrió más ampliamente, a punto de responder, pero el niño de cara redonda se adelantó y preguntó nervioso. «Disculpa, ¿has visto un sapo?» «Es que perdí el mío». Hermione negó con la cabeza. El niño bajó la mirada, desanimado. Entonces Harriet intervino. «¿Quieren sentarse aquí?» Señaló los asientos libres frente a ella. Hermione asintió de inmediato y el niño, tras unos segundos, también aceptó y entró para sentarse frente a Harriet. «Vamos a presentarnos mejor», dijo Harriet. «Yo soy Harriet Potter y él es Ron Weasley». Luego miró a Hermione y al niño de cara redonda. «¿Y ustedes?» Hermione sonrió y respondió. «Yo soy Hermione Granger, un gusto». Harriet continuó. «Un gusto, Hermione». «¿Y tú cómo te llamas?» El niño respondió nervioso. «Neville, Neville Longbottom». «Un gusto, Neville». Y así nació el trío de oro, que ahora, por lo que parecía, se convertía en el cuarteto de oro. En otro lado del tren. Sonny, el protagonista, yacía en su compartimento, sumido en un sueño tranquilo. De repente, abrió lentamente su único ojo, señal de que despertaba. Se incorporó con suavidad y se estiró, dejando escapar un profundo bostezo. Miró a su alrededor. El compartimento estaba vacío, salvo por él, asintió. Sin mediar palabra ni disculpa, se levantó con la única intención de ir al baño. Caminaba con calma, las manos metidas en los bolsillos, mientras sus pensamientos vagaban. De pronto, tuvo que detenerse al chocar contra alguien. Alzó la vista y vio a una niña de tez clara, casi pálida, con cabello rubio igualmente pálido que contrastaba con sus ojos verde esmeralda.
Sus rasgos eran definidos y delicados. Antes de que pudiera hablar, ella lo interrumpió con molestia. Oye, ¿qué te pasa? Mira por dónde caminas. Su voz denotaba arrogancia y clara irritación. Sonny permaneció en silencio observándola. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque no lograba recordar dónde había visto a alguien con esa apariencia en las películas de Harry Potter. Pero sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por la niña. Hola. ¿Me estás escuchando, idiota? Sacudió la mano frente a él. Él reaccionó. Sí, disculpa, respondió con desinterés ante su queja. Oye, ¿cuál es tu nombre? Preguntó intentando llenar ese vacío en su memoria. Daniela Malfoy. Ella respondió con el ceño fruncido. Sonny se quedó quieto, observándola fijamente, mientras en su mente resonaba el nombre. Daniela Malfoy. Recordaba a Draco, pero nunca a una Daniela. ¿Me estaré volviendo loco? De repente, dos niños emergieron detrás de Daniela. Uno de ellos señaló a Sonny con desdén y preguntó. ¿Quién es él? Daniela cruzó los brazos, sin apartar la mirada, y respondió secamente. No sé. Iba caminando y este idiota me chocó. Los dos niños avanzaron hacia Sonny con intenciones claras. Intimidarlo. Pero Sonny permaneció firme, sin retroceder un solo centímetro. Quedaron cara a cara. Su postura era sólida, desafiante. Uno de los niños alzó la mano y agarró la ropa de Sonny para acercarlo a sí. Tienes exactamente 3 segundos para soltarme, advirtió Sonny con voz fría y firme. Los niños soltaron una carcajada burlona. El que lo sujetaba replicó. ¿O qué? ¿Vas a llamar a tu mamá? Sonny comenzó a contar con calma. 3, sintió como el agarre se apretaba, como un desafío. 2, el otro niño tensó los músculos, listo para intervenir. 1, Sonny esbozó una sonrisa confiada. Se los advertí. Dijo 0 y en un instante torció el brazo del niño que lo sujetaba con fuerza brutal. Un grito ahogado escapó del chico mientras el dolor le recorría el brazo hasta la articulación. Sin perder tiempo, Sonny utilizó su otro brazo para asestar un golpe seco en el estómago del agresor. El impacto fue tan fuerte que el niño fue lanzado varios metros hacia atrás, doblándose sobre sí mismo mientras jadeaba por aire. El segundo niño intentó reaccionar, pero Sonny no le dio oportunidad. Agarró la cabeza del chico con su mano derecha y la estampó contra la pared con una fuerza que retumbó en el pasillo. Antes de que pudiera recuperarse, Sonny lo levantó del uniforme y le lanzó un puñetazo directo al estómago. El sonido seco del golpe resonó mientras el niño perdía el aire y cayó al suelo, incapaz de levantarse. Sonny se irguió sobre ellos, con una sonrisa burlona. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Necesitan que llame a sus mamás? Preguntó Sonny con una sonrisa cargada de burla, mientras su voz resonaba con una confianza implacable que helaba la sangre. La risa que acompañó sus palabras no era solo un sonido, sino un desafío lanzado al aire, una provocación calculada que hacía temblar a cualquiera con un mínimo de sentido común. Los niños, aún tambaleantes y adoloridos, apenas pudieron sostener la mirada ante aquel tono afilado como una daga. Sonny no solo se mofaba, estaba dejando claro quién dominaba el terreno. No había lugar para dudas ni para valentías mal colocadas. En ese momento, el pasillo se convirtió en su reino y la burla en su corona. Minutos antes. Harriet frunció el ceño y dijo. ¿De verdad hizo eso? Hermione asintió y respondió. Sí, solo le pregunté si conocía algún hechizo y me contestó así. Se cruzó de brazos y se quejó. No lo conozco y ya me cae mal. Harriet, con el ceño fruncido, replicó. No debió tratarte así. Iban a seguir quejándose cuando empezaron a escuchar una discusión en el pasillo, alguien llamaba idiota. Harriet se puso de pie para ir a la puerta, pero Neville la detuvo con tono nervioso. No creo que sea buena idea meternos. Ella negó con la cabeza y dijo. Lo siento, Neville, pero no puedo quedarme quieta escuchando cómo maltratan a alguien. Hermione se levantó y la acompañó. Neville y Ron, resignados, también las siguieron. Abrieron la puerta para mirar por el pasillo y vieron a 3 personas aparentemente molestando a un niño de su edad. Cuando Harriet iba a decir algo, Hermione se adelantó. Es el compañero del compartimiento del que les hablé. Harriet preguntó dudosa. ¿Segura? Hermione asintió. Sí, no podría olvidar esa cicatriz en el ojo. Antes de que Harriet respondiera, Ron intervino. ¿Viste? Seguramente él fue quien empezó la pelea. Harriet dudó qué hacer, pero no duró mucho porque uno de los niños agarró por la ropa al niño e intentó intimidarlo.
Harriet reaccionó con voz firme. Lo voy a ayudar. Cuando estaba a punto de caminar hacia ellos, el niño, con una habilidad sorprendente, dejó fuera de combate a los dos agresores en segundos. Luego comenzó a reírse y burlarse. Ella se quedó quieta sin saber qué hacer. Miró de reojo a sus compañeros, que estaban igualmente impresionados. Sonny continuó burlándose unos segundos más antes de detenerse, aunque la sonrisa en su rostro no desapareció. Caminó lentamente hacia Daniela, quien estaba claramente impresionada, pero no retrocedió. Parecía que su orgullo superaba cualquier temor. Se plantó frente a la rubia sin hacer ningún movimiento, solo observándola fijamente. Había algo en ella que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarla en su memoria. Mientras su mente trataba de encajar piezas dispersas, escuchó voces detrás de él y giró la cabeza para identificar su origen. Allí estaba Hermione Granger, su antigua compañera. Eso ya era inesperado, pero lo que realmente llamó su atención fue el grupo que la acompañaba. 3 niños más. Uno era un pelirrojo evidente, con cabello rojo brillante y pecas prominentes, Ron Weasley, un nombre y rostro que no podía olvidar. El otro niño le tomó un momento reconocerlo. Cuando escuchó murmurar Neville, supo que era Neville Longbottom. Pero lo que realmente capturó toda su atención fue la niña al frente del grupo. Ojos verdes intensos, cabello negro y una cicatriz en forma de rayo surcando su frente. Esa combinación exacta le resultaba imposible de ignorar o explicar. Intentó procesar la imagen una y otra vez, buscando alguna explicación lógica. Nada tenía sentido. ¿Cómo podía ser? Los rasgos de esa niña coincidían perfectamente con los del legendario Harry Potter, el niño que había sobrevivido a las peores adversidades y que ahora parecía ser una niña. Se quedó paralizado por unos segundos, atrapado en un laberinto mental donde miles de posibilidades cruzaban su mente sin dar con una respuesta satisfactoria. Finalmente, solo pudo aferrarse a una idea. Si esa niña era Harry Potter, aunque la idea le resultara absurda e ilógica, entonces la rubia frente a él debía ser Draco Malfoy. No podía entender cómo ni por qué ni qué significaría todo eso. Pero en ese instante decidió aceptar esa única lógica posible, aunque retorciera toda realidad conocida hasta entonces. Sonny suspiró frustrado. No entendía nada de lo que veía. La niña, Harriet, intentó acercarse a él, pero justo sonó el altavoz del tren anunciando que quedaban 5 minutos para llegar a Hogwarts. Ella se detuvo al escuchar el anuncio, pero estaba a punto de retomar su paso hacia Sonny cuando Neville la llamó por su nombre. Harriet, ya solo quedan 5 minutos, hay que ponernos la bata. En otro momento hablas con él, insistió Neville, tratando de detenerla. Harriet se frenó y suspiró, mirando de reojo al niño, que sonreía y murmuró. ¿Con qué Harriet Potter? Él se giró hacia Daniela y dijo con tono seco. Lo siento por chocarte y por lo otro. Tus amigos se lo ganaron a pulso. Daniela, sorprendida, asintió y preguntó. Por cierto, ¿cómo te llamas? Sonny Raque. Daniela Malfoy. Así es, confirmó ella. Sonny asintió y añadió. Bueno, supongo que fue un gusto, más como pregunta que afirmación. Ella solo asintió y se dio la vuelta para marcharse acompañada por sus 2 amigos, quienes ya estaban un poco mejor después de la paliza. Sonny suspiró, se giró para mirar a Harriet a los ojos durante unos segundos. Ambos se sostuvieron la mirada antes de que Sonny se diera la vuelta y comenzara a caminar hacia su compartimiento. Sonny llegó a su compartimiento con el ceño fruncido, la mente revuelta por lo que acababa de presenciar. Se dejó caer en el asiento, cruzó los brazos y fijó la mirada en el vacío durante un minuto entero, intentando procesar la idea que se resistía a encajar. Harry y Draco eran mujeres. No era solo una sorpresa. Era un golpe directo a todo lo que creía saber sobre Hogwarts, sobre la magia y sobre las personas que pensaba conocer. Cerró su ojo un instante, respiró profundo y se levantó con determinación. No podía quedarse estancado en la confusión. Se dirigió al pequeño armario del compartimiento y sacó su bata de Hogwarts. Se puso su bata tranquilamente mientras miraba por la ventana al tren detenerse poco a poco. Justo cuando terminó de abotonar la bata, el tren comenzó a frenar con un chirrido agudo y prolongado. Esa señal inequívoca indicaba que estaban llegando a destino, Hogwarts. Sonny se quedó quieto unos segundos más, sin intención de encontrarse con Harriet ni con nadie más en ese momento. Decidió salir al pasillo. El tren ya estaba casi vacío. Los alumnos se apresuraban a preparar sus cosas para descender.
Sonny caminó lentamente por los corredores silenciosos del expreso, sintiendo como cada paso le acercaba no solo a Hogwarts, sino también a un futuro incierto. Al salir del tren y respirar el aire fresco de la noche, se detuvo para contemplar el paisaje. El lago brillante bajo las estrellas, las torres imponentes del castillo que parecían desafiar al tiempo, y la sensación palpable de magia en el ambiente. Por un instante, todo parecía estar en calma absoluta. Entonces escuchó una voz profunda y cálida que rompía el silencio. Los de primer año por aquí. Los nuevos alumnos por aquí. El hombre gigante apareció frente a él, sujetando una linterna que lanzaba destellos dorados entre los árboles. Era Hagrid, con esa sonrisa amable que parecía capaz de tranquilizar hasta al más nervioso. Sonny escuchó cómo Hagrid saludaba a Harriet. «Hola Harriet, ¿cómo estás?» «Bien, Hagrid». «Gracias», respondió ella con una sonrisa tímida. «¿Estás lista?», preguntó él de nuevo. «Sí», contestó Harriet con firmeza. Hagrid sonrió antes de levantar la voz para dar otro anuncio. «Último aviso. Los de primer año por aquí. Aquí empieza su viaje a Hogwarts». El gigante se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia unos botes alineados junto al lago. Sonny se quedó atrás observando cómo los demás niños avanzaban hacia esa misteriosa travesía acuática. Mientras esperaba su turno, no pudo evitar apreciar el aura única del lugar. Si no fuera por los gritos emocionados y las conversaciones animadas de los niños, el entorno transmitiría una paz inigualable. Una calma profunda que parecía prometer seguridad y aventura a partes iguales. Finalmente llegaron junto a los botes donde Hagrid dio instrucciones claras. Máximo 4 personas por bote. Sonny miró alrededor, evaluando quiénes serían sus compañeros para ese primer viaje hacia lo desconocido dentro del castillo que ahora llamaría hogar. Cada momento parecía cargado de significado. Cada gesto y palabra tejían la trama de un nuevo capítulo en su vida mágica. Sonny suspiró con una mezcla de resignación y curiosidad, y se subió a uno de los últimos botes que quedaban en la orilla. A su lado, 3 personas desconocidas ocupaban los otros asientos. No sentía la necesidad ni las ganas de saber quiénes eran, prefería mantenerse en silencio, sumergido en sus propios pensamientos. El bote comenzó a deslizarse suavemente sobre el agua sin que nadie tuviera que remar. Era como si una fuerza invisible los empujara hacia adelante, hacia lo desconocido. Frente a él, el castillo de Hogwarts se alzaba majestuoso en el horizonte, una silueta imponente que cortaba el cielo con sus torres y almenas. La luz de la luna bañaba sus muros antiguos, dándoles un brillo fantasmal que parecía surgir de otro tiempo, como si el castillo mismo respirara historias olvidadas y secretos guardados celosamente. Sonny sentía cómo esa presencia vibraba en el aire, envolviéndolo en una atmósfera casi sagrada y misteriosa. El agua bajo el bote era tranquila, reflejando fragmentos del cielo estrellado y del castillo lejano. Sonny deslizó suavemente su mano por la superficie fría del lago, sintiendo el contacto húmedo, casi tangible con aquella realidad que parecía suspendida entre lo real y lo mágico. Cerró su ojo un instante, dejando que ese momento se impregnara en su memoria. Cada sonido era nítido. El leve chapoteo del agua contra el casco del bote, el susurro del viento entre los árboles y un silencio profundo que solo se rompe por la naturaleza misma. Cuando abrió su ojo, notó varias miradas clavadas en él. Las más significativas eran las de Harriet y Daniela, 2 figuras conocidas en medio de aquel mar de desconocidos. Pero Sonny no les prestó atención. Estaba demasiado absorto en la experiencia para distraerse con rostros familiares o incómodas conversaciones. Esa aura única lo tenía atrapado. La mezcla perfecta entre la maravilla y la duda, entre la esperanza y el miedo a lo nuevo. El paseo continuó así varios minutos más, un trayecto que parecía suspendido fuera del tiempo y del espacio común. El mundo exterior desaparecía poco a poco mientras avanzaban hacia lo que sería su nuevo hogar por años venideros. De pronto, frente a ellos apareció un túnel cubierto por un árbol antiguo cuyas ramas caían como cortinas sobre la entrada. La sombra proyectada era profunda y misteriosa, como si ese umbral separara 2 mundos distintos. Aquel donde aún eran visitantes y el otro donde serían parte de algo más grande. En ese instante se escuchó la voz retumbante de Hagrid. «Abajo. Todos abajo». Sin dudarlo, todos los ocupantes del bote se agacharon para pasar bajo las ramas bajas del árbol y adentrarse en el túnel. El cambio fue inmediato. El aire se volvió frío y húmedo. La oscuridad casi total excepto por pequeñas filtraciones de luz que llegaban desde algún punto lejano.
Sin embargo, esa penumbra no generaba miedo sino reverencia. Cada gota que caía desde las hojas sobre las piedras pulidas parecía contar historias antiguas. Sonny sintió como su corazón latía con fuerza contenida. Estaba entrando en un mundo donde cada paso tendría peso, donde cada decisión abriría caminos inesperados. El túnel parecía prolongarse eternamente hasta que finalmente los botes llegaron al final del recorrido. Se detuvieron frente a la gran entrada del castillo. Puertas enormes talladas con símbolos arcanos que parecían vigilar silenciosamente a quienes cruzaban ese umbral. Sonny permaneció completamente callado mientras contemplaba aquella puerta imponente. Exhaló un suspiro profundo cargado de anticipación y algo parecido a respeto. Sabía bien que lo que le esperaba dentro no sería sencillo ni predecible. Nadie había prometido facilidad ni certezas para quienes cruzaban esas paredes milenarias. Pero también sabía algo más. Esa experiencia sería suya para vivirla plenamente. Para sentirla con cada fibra siendo un niño que había visto aquellas historias solo en películas o libros ahora convertido en protagonista real. Con una sonrisa tenue pero decidida, Sonny dirigió su mirada hacia adelante una vez más, tomando mentalmente esa imagen única del castillo iluminado frente a él, una visión eterna grabada en su memoria, antes de dar el paso definitivo hacia su nueva vida. El aire estaba cargado con esa mezcla intangible de magia antigua y promesas no escritas, algo más allá de lo visible pero palpable en cada aliento. Y así comenzó su viaje dentro de Hogwarts. No como espectador sino como actor principal de una historia aún por escribir. Capítulo 8. La casa de Hogwarts por Sonny. Actualmente me encontraba apreciando el gran castillo, que sin duda alguna transmitía un aura mágica, valga la redundancia. La estructura se alzaba majestuosa frente a mí, con sus torres que parecían tocar el cielo y sus muros cubiertos de enredaderas que susurraban historias antiguas. La luna se alza en el cielo iluminando un poco el lugar con un brillo casi místico. A lo lejos, podía escuchar el suave murmullo del lago negro y sentir la brisa fresca que traía consigo el aroma de flores desconocidas y tierra mojada. El bosque del que venía era un lugar completamente distinto. Frío, oscuro y lleno de sombras amenazantes que parecían moverse con vida propia. Cada paso que daba entre los árboles crujientes me recordaba que no estaba solo. Ojos invisibles me observaban desde las sombras, criaturas ocultas acechando con ansias de matarme o devorarme. No es que no me hubiera acostumbrado a ese ambiente hostil. Después de todo, había pasado tanto tiempo entre esas criaturas que casi me había vuelto parte de la fauna misma, aprendiendo a luchar y sobrevivir en un mundo despiadado donde solo los más fuertes prosperaban. El viaje para llegar hasta aquí había sido curioso, por decirlo de alguna manera. En medio del camino me topé con uno de los personajes principales de las películas, Hermione Granger. No lo admitiría en voz alta, pero ahora entendía por qué la gente era tan migajera con Hermione. Bueno, técnicamente Emma Watson en mi vida pasada. Tenía ese aura especial, inteligencia brillante mezclada con una determinación inquebrantable. Sin embargo, cuando intentó entablar una conversación conmigo, la despaché rápidamente para poder descansar. Necesitaba dormir más que charlar. Nada de meditaciones o prácticas filosóficas, eso podía esperar. Después de su partida pude finalmente dormir plácidamente. Supongo que fueron unas horas las que pasaron antes de despertar con urgencia para ir al baño. Curiosamente, debido a todo lo ocurrido ni siquiera había tenido tiempo para atender necesidades básicas antes. Mientras caminaba hacia el baño choqué accidentalmente con una niña rubia llamada Daniela Malfoy, sí, según mis cálculos, Draco Malfoy en versión femenina. Nuestra pequeña discusión se tornó en una pelea rápida pero intensa. Fue satisfactorio humillar a esos niños engreídos y sentir cómo mi ego crecía por un momento. Quizá lo más significativo fue mi encuentro con Harry Potter. Al parecer había dejado de ser él para convertirse en ella, igual que Draco. Una locura total si me lo preguntan. Ver a estos personajes tan icónicos transformados hacía toda esta experiencia aún más surrealista y desconcertante. Cuando finalmente llegamos a Hogwarts, lo más destacado aparte obviamente del lugar fue Hagrid. Personalmente me cayó muy bien el gigante. Por fuera parecía ese tipo de hombre al que no te quieres enfrentar porque podría desaparecerte sin dudarlo, pero si lo conocías descubrías una personalidad amable y protectora, o al menos así era en las películas. Hagrid nos guió por un camino rodeado de árboles hasta llegar a los botes mágicos donde compartiría viaje con 3 niños poco memorables cuyos nombres ya comenzaba a olvidar.
Sentí las miradas inquisitivas del grupo liderado por Harriet y también del grupo encabezado por Daniela Malfoy. Me había prometido no involucrarme demasiado. Sin embargo, no había pasado ni un día y ya estaba en el centro de atención. Algo curioso fue ver a Neville junto al grupo de Harriet. Aparentemente mis acciones habían provocado que Hermione al salir se encontrara con Neville justo cuando comenzaba una conversación con Harriet y Ron Weasley. Ahora formaban el cuarteto de oro. Si no me equivoco era una paradoja temporal o algo así. Francamente seguía sin entenderlo del todo. El gigante avanzó lentamente por el estrecho túnel, sus pasos resonando con un eco profundo que se perdía entre las paredes de piedra húmeda y fría. La oscuridad de la noche envolvía todo a nuestro alrededor, y solo la débil luz de las antorchas colgadas en las paredes permitía vislumbrar el camino. A cada paso, el aire parecía volverse más denso, cargado con el misterio y la historia que impregnaban aquel castillo antiguo. Finalmente, llegamos a una enorme puerta de madera, tallada con intrincados diseños que parecían contar historias olvidadas. El gigante empujó la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido que rompió el silencio sepulcral del pasadizo, revelando el interior del castillo iluminado tenuemente por candelabros que colgaban del techo alto. Nos indicó con voz grave y pausada que debíamos avanzar hasta las escaleras y subirlas, pues alguien nos estaría esperando allí. Mientras los demás comenzaban a caminar adelante conversando entre ellos, yo permanecí en silencio, absorbiendo cada detalle del lugar. Los ecos distantes de pasos lejanos, el olor a madera vieja mezclado con un tenue aroma a incienso, y la sensación palpable de que estábamos entrando en un espacio cargado de magia y secretos. El ambiente nocturno añadía una capa extra de misterio a todo. Las sombras proyectadas por las llamas danzantes parecían moverse con vida propia. La caminata continuó durante varios minutos mientras ascendíamos las escaleras indicadas por el gigante. Los escalones crujían bajo nuestros pies con cada paso, como si el castillo mismo respirara y respondiera a nuestra presencia. Al llegar al final del tramo nos encontramos frente a otra gran puerta de madera, igualmente imponente y decorada con símbolos arcanos que insinuaban la importancia del lugar al que conducía. Intuí que detrás de esa puerta Minerva McGonagall aparecería para ofrecernos su discurso de bienvenida. Minerva apareció tras la gran puerta de madera, su figura emergiendo de la penumbra con la misma seriedad que siempre la caracterizaba. Sus ojos, firmes y atentos, recorrieron a cada uno de nosotros, transmitiendo una mezcla de autoridad y calidez que imponía respeto sin perder humanidad. La tenue luz de las antorchas reflejaba destellos en sus gafas redondas mientras comenzaba a hablar con voz clara y pausada, perfecta para captar la atención en aquel ambiente cargado de misterio. Bienvenidos a Hogwarts, dijo. Este castillo ha sido el hogar de magos y brujas durante siglos, un lugar donde el conocimiento, la valentía, la lealtad y la sabiduría se entrelazan para formar no solo estudiantes, sino verdaderas familias mágicas. En breve cruzarán estas puertas para unirse a sus compañeros, quienes ya aguardan ansiosos en el gran comedor. Hizo una pausa breve, permitiendo que sus palabras calaran en nosotros mientras el silencio nocturno envolvía el pasillo. Pero antes de tomar sus asientos, continuó, serán seleccionados para sus casas. Este momento es crucial porque no solo determina dónde pertenecerán durante su estadía aquí, sino también qué valores y tradiciones abrazarán. Sus ojos destellaron con orgullo al mencionar cada nombre, como si evocara las leyendas que sustentan cada casa. Gryffindor, prosiguió, es para aquellos valientes y audaces, dispuestos a enfrentar cualquier desafío con coraje. Hufflepuff representa la lealtad y la justicia, valorando el trabajo duro y el compromiso con los demás. Ravenclaw honra la inteligencia y la creatividad, buscando siempre expandir los límites del conocimiento. Y finalmente Slytherin, casa de ambición y astucia, donde el ingenio y la determinación son las claves del éxito. Minerva alzó ligeramente las manos en gesto solemne. Cada casa tiene una noble historia que se transmite de generación en generación. Mientras estén aquí, su casa será como su familia. Compartirán triunfos, aprendizajes y desafíos juntos. A medida que avancen en sus estudios y acciones cotidianas, ganarán puntos para su casa con sus logros académicos, actos de valentía o ayuda a otros. Su voz adquirió un tono más firme al recordar las responsabilidades que eso implicaba. Sin embargo, deben respetar las reglas. Cualquier falta o desobediencia hará que pierdan puntos valiosos. Recuerden que al final del año académico, la casa con más puntos recibirá la prestigiosa Copa de las Casas, terminó Minerva con un leve asentimiento.
Un símbolo del esfuerzo colectivo y del espíritu que esperamos cultivar en cada uno de ustedes durante su tiempo aquí. El silencio regresó mientras ella nos observaba expectante. En ese instante sentí como la magia del castillo se hacía tangible. No solo era un lugar para aprender hechizos o pociones, sino un espacio donde forjar identidad y pertenencia bajo la noche protectora de Hogwarts. Minerva se giró lentamente, su capa negra rozando el suelo de piedra mientras avanzaba hacia la salida del pasillo. Antes de desaparecer por completo, se detuvo un instante, su rostro serio iluminado por la tenue luz de las antorchas, y anunció con voz firme pero serena: «Regresaré pronto». Entonces, justo cuando el eco de sus palabras comenzaba a desvanecerse, un grito agudo rompió la quietud del lugar. «Trevor». La voz provenía de un niño pequeño que corría apresuradamente hacia una esquina del salón. Era Neville, con las mejillas sonrojadas y una mezcla de urgencia y timidez en su expresión. Su mirada buscaba desesperadamente a su sapo perdido. Al encontrarlo, se agachó con torpeza para tomar al animalito en sus manos temblorosas y, algo avergonzado, regresó a su sitio entre los otros estudiantes. Al ver la escena no pude evitar soltar una leve risa contenida. La torpeza del niño encajaba justo en el ambiente serio, era bastante chistoso la verdad. Pero la risa no duró mucho. Sentí una mirada intensa clavada en mí, tan penetrante que parecía querer atravesar mi piel y llegar directamente a mis pensamientos. Giré la cabeza con curiosidad y encontré los ojos fijos de Harriet Potter sobre mí. Su expresión era fría y calculadora, como si le debiera una suma astronómica de dinero o alguna deuda imposible de saldar. Por un breve instante nuestras miradas se cruzaron. Yo simplemente la observé un segundo antes de volver la vista hacia otro lado, ignorándola deliberadamente. Desde el rabillo del ojo pude notar cómo Harriet murmuraba algo con su pequeño grupo de seguidores mientras me señalaban discretamente. La sensación era incómoda, pero no podía importarme menos. Estaba demasiado concentrado en prepararme para lo que vendría. Pasaron varios segundos en los que el murmullo creció ligeramente hasta que, finalmente, Minerva regresó al pasillo. Su presencia volvió a llenar el espacio con esa mezcla única de autoridad y calma que imponía respeto sin miedo. Su mirada recorrió a todos los presentes antes de hablar nuevamente, lista para continuar con el proceso que definiría nuestro destino dentro de Hogwarts. Minerva alzó la voz con autoridad, cortando el murmullo creciente entre los estudiantes. El momento ha llegado, todos síganme. Sin más, comenzó a caminar con paso firme hacia la salida del pasillo, y uno a uno, los alumnos nos pusimos en marcha detrás de ella. El silencio se apoderó del grupo mientras avanzábamos por corredores de piedra antigua, cuyas paredes estaban adornadas con retratos cuyos ojos parecían seguirnos con curiosidad y expectación. El eco de nuestros pasos resonaba en el pasillo largo y angosto, mezclándose con el susurro lejano de alguna conversación que se desvanecía. Al doblar una esquina, el ambiente cambió. La luz tenue de las antorchas fue reemplazada por un resplandor cálido que provenía del interior de una sala inmensa. Al entrar, nuestros ojos se abrieron asombrados ante la magnitud del lugar. Era el gran comedor, un salón majestuoso donde todo parecía diseñado para impresionar y maravillar. 4 mesas largas se extendían a lo largo de la sala, cada una ocupando casi toda la longitud del espacio disponible. Las maderas oscuras y pulidas reflejaban la luz de cientos de velas flotantes que danzaban en el aire sobre nuestras cabezas, creando un ambiente mágico y acogedor al mismo tiempo. Pero lo que más llamaba la atención era el techo encantado. Parecía un cielo nocturno perfecto. Estrellas titilaban con intensidad variable, algunas fugaces cruzaban la bóveda celeste simulada y una luna plateada iluminaba suavemente la estancia. Era como si hubiéramos entrado en medio de una noche despejada, pero sin frío ni oscuridad amenazante. Los murmullos se reanudaron entre los estudiantes mientras tomábamos asiento en las mesas dispuestas por casas. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada mesa tenía su propio estandarte colgando en las paredes cercanas y un aura particular que reflejaba la historia y el carácter de cada casa. Minerva nos dirigió una mirada firme pero alentadora antes de continuar con lo que parecía ser un ritual importante para todos nosotros. Sabíamos que ese momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas dentro del castillo. De repente Minerva comenzó a hablar con voz firme y clara. Cuando diga su nombre, pasarán al frente, les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. Al escucharla, el murmullo entre los estudiantes creció como una ola, pero duró poco porque Minerva volvió a hablar para nombrar al primero.
Hermione Granger. Pude ver cómo Hermione se llevaba la mano a la boca, susurrando algo para sí misma, claramente intentando calmar esos nervios que le hacían temblar la voz. Yo no pude evitar soltar una risa por lo bajo. La tensión era palpable. Sin más, ella se sentó en el asiento designado y le colocaron el sombrero. Este empezó a hablar con esa voz profunda y sabia. Ah, excelente, exacto, sí, hizo una pausa deliberada antes de gritar, Gryffindor. El estruendo de aplausos y vítores provenientes de la mesa de Gryffindor fue inmediato e incontrolable. Hermione se levantó de un brinco, aliviada y feliz, y corrió hacia su nueva casa para unirse a los demás. Minerva continuó sin perder el ritmo. Daniela Malfoy. Pude notar cómo las personas que estaban con ella le susurraban palabras que buscaban calmar o tal vez preparar para lo que venía. Eran las mismas con las que yo había tenido un encontronazo no hace mucho. Daniela avanzó con paso nervioso hacia el frente y se sentó en el taburete. Cuando estaban a punto de colocarle el sombrero, este no dudó ni un segundo antes de gritar. Slytherin. Ella esbozó una sonrisa arrogante y se dirigió hacia la mesa de Slytherin, donde fue recibida con aplausos y miradas cómplices. Pude escuchar claramente a Ron susurrar con ese tono lleno de prejuicios que siempre le acompaña. Yo sé que todos los magos oscuros han estado en Slytherin. Rodé los ojos con evidente fastidio. Ahí estaba el predicador dando ideas equivocadas y pendejas como siempre. Su ignorancia no tenía límite. Minerva prosiguió con otro nombre. Susan Bones. Mientras caminaba hacia adelante para sentarse, volteé hacia donde estaba Snape hablando tranquilamente con Quirrell. Quirrell era el villano en esta película y no pude evitar quedarme pensando en alguna forma rápida de acabar con él para evitar que se repitieran esos acontecimientos trágicos. Pero mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos cuando el sombrero gritó. Uflepuf. Minerva siguió sin pausa. Ronald Weasley. Ron avanzó hacia el taburete para sentarse mientras el sombrero comenzaba a hablar en voz baja primero y luego gritaba. Otro Weasley, ya sé qué hacer contigo, hizo una pausa dramática y luego exclamó, Gryffindor. Ron se levantó del asiento con orgullo y caminó hacia la mesa de Gryffindor justo cuando los aplausos estaban por estallar de nuevo. Pero Minerva intervino rápidamente para nombrar al siguiente. Harriet Potter. Al escuchar ese nombre, todos los gritos se apagaron por completo, dejando un silencio sepulcral que parecía absorber hasta el aire mismo. Harriet avanzó lentamente hasta sentarse bajo la mirada fija del sombrero seleccionador, que comenzó a hablar con una voz meditativa. Difícil, esto es muy difícil, murmuraba, veo valor en ti, una mente muy valiosa, talento evidente, una sed insaciable por demostrar que eres digna, pero ¿dónde te pondré? Harriet empezó a murmurar algo apenas audible. El sombrero continuó en tono persuasivo. ¿No sería mejor Slytherin? ¿Estás segura? Hacer cosas grandiosas está aquí mismo dentro de tu cabeza, Slytherin te impulsaría hacia la grandeza sin dudas. ¿No? Ella seguía murmurando en respuesta mientras yo observaba todo atentamente. Finalmente el sombrero seleccionador tomó su decisión y gritó fuerte. Gryffindor. La mesa de Gryffindor estalló en vítores como nunca antes había visto. Harriet sonrió ampliamente mientras caminaba orgullosa para sentarse junto a Ron. Pasaron uno a uno, cada alumno con nervios y esperanzas, hasta que solo quedé yo. Minerva me miró fijamente antes de pronunciar. Son Iraque. Suspiré, giré un poco la cabeza y vi a Harriet detener lo que hacía para prestarme toda su atención, acompañada por su grupo, claro. Suspiré de nuevo. Tenía un mal presentimiento. Empecé a caminar hacia el banco, me senté y colocaron el sombrero seleccionador sobre mi cabeza. Se viene el show. Son Iraque, qué interesante, sumamente interesante, dijo el sombrero con voz profunda. No eres normal. Has sido forjado en llamas que la mayoría ni siquiera podría imaginar. Esa cicatriz que llevas no es un simple recuerdo. Es la marca de una batalla brutal, una lucha despiadada contra fuerzas que quisieron borrarte del mapa. Sobreviviste a golpes que habrían destruido a otros, a traiciones que habrían quebrado cualquier espíritu. Pero hay un problema. No puedo ver todos tus recuerdos, no sé cómo te hiciste esa cicatriz. El silencio en la sala se volvió aún más denso, como si todos contuvieran el aliento ante la intensidad de esas palabras. Sin esas piezas completas, elegir tu casa es un desafío, pero sé esto. Dentro de ti arde un fuego que puede cambiarlo todo. El sombrero pausó, dejando que cada palabra calara hondo. ¿Dónde pertenece un alma marcada por tanto sufrimiento y resistencia?
murmuró con gravedad. Esa decisión no es simple ni ligera. Me quedé en silencio, atrapado entre el peso de sus palabras y el recuerdo punzante. Cerré mi ojo, y sin querer, fui arrastrado al momento exacto en que esa cosa me arrancó el ojo. Mi bienvenida brutal a este mundo. Al regresar al presente, el salón estaba sumido en un silencio sepulcral. Crucé la mirada con Harriet. Su expresión era seria, pero sus ojos delataban una mezcla de sorpresa y preocupación. El sombrero frunció el ceño, como si peleara con algo invisible. ¿Dónde pertenece un alma marcada por tanto sufrimiento? Dijo con voz grave, casi como un acto calculado. Alguien que ha vivido demasiado para dejar que lo vean tal como es, como esos soldados endurecidos que ocultan sus cicatrices porque saben que mostrarlas es una debilidad. Tienes la fuerza para enfrentar monstruos internos y externos, pero también la lealtad firme para mantenerte en pie ante cualquier tormenta. Y la inteligencia necesaria para sobrevivir en un mundo que no regala nada. Hizo una pausa, midiendo cada palabra. Pero quizás lo más importante es esa ambición ardiente que habita en tu alma, esa hambre de algo más allá de la mera supervivencia. Fruncí el ceño, molesto. Este maldito sombrero parecía empeñado en hablar de más, desenterrando partes de mí que prefería mantener enterradas. No tenía la intención de que nadie supiera mi origen, ni mis cicatrices, ni las batallas internas que me definían. Pero el sombrero ya me había puesto en una encrucijada difícil. Apreté los dientes y solté con un sarcasmo evidente en la voz. Creo que estás empezando a hablar de más. El sombrero soltó una risa baja, como si disfrutara mi molestia y desagrado, deleitándose en la incomodidad que provocaba. Bueno, ya sé en qué casa te pondré, dijo, su voz bajando a un susurro cargado de gravedad. Tu nuevo hogar será, hizo una pausa que retumbó en el silencio del gran comedor. Inspiró profundo, como si estuviera preparando un anuncio que cambiaría todo. Luego exhaló con fuerza y gritó. Slytherin. Me quedé callado, el peso de la sentencia retumbando en mi mente como un martillo implacable. De todas las casas posibles, Slytherin era la peor en mi opinión. Una casa que, para muchos, representaba lo más oscuro. Racismo, discriminación y una arrogancia venenosa que se disfrazaba de orgullo. En mi corazón, estaba llena de lo que, si me permites la crudeza, eran perras sin escrúpulos. No era un lugar para alguien como yo, o eso quería creer. Observé cómo el sombrero sonreía con burla, esa sonrisa torcida que parecía disfrutar cada segundo de mi tormento interno. Sentí una mezcla de rabia y resignación que me obligó a forzar una sonrisa. Hijo de puta, murmuré con voz baja, asegurándome de que solo él me escuchara. Te crees muy chistoso. El sombrero respondió con un tono cargado de malicia y diversión. Bueno, niño, eso te pasa por no dejarme ver tus memorias al completo. Su voz tenía ese filo cruel que solo las cosas vivas y conscientes pueden tener cuando se regodean en tu frustración. Sabía que había mucho más debajo de mi superficie, secretos que ni yo mismo quería enfrentar del todo. Antes de dirigirme a la mesa de Slytherin, solté un último comentario con toda la rabia contenida. Que te jodas. Me di la vuelta y empecé a caminar entre las miradas inquisitivas y los susurros apenas contenidos. El eco de la risa del sombrero me siguió como una sombra burlona, resonando en mis oídos mientras avanzaba hacia un destino que aún no sabía si aceptaría o desafiaría con cada fibra de mi ser. Caminé hacia la mesa de Slytherin, sintiendo cada mirada clavada en mi espalda como cuchillas invisibles. La bienvenida fue un desfile de miradas juzgadoras y murmullos apenas disimulados. Palabras como sangre sucia, mugre, impuro y ordinario flotaban en el aire, lanzadas con desprecio y veneno. Solo pude suspirar, anticipando que este año iba a ser agotador, una batalla constante contra el desprecio y la intolerancia. Antes de que los murmullos pudieran multiplicarse, Albus Dumbledore se puso de pie con su habitual calma imponente y anunció. Después de la selección de las casas, es hora del banquete. Al decir eso, los platos frente a nosotros se llenaron mágicamente de comida abundante y variada. Dejé escapar una pequeña sonrisa irónica antes de lanzarme a comer como un desesperado. Sentía las miradas juzgadoras clavadas en mí, pero no podían importarme menos. Me concentré únicamente en la comida, ignorando todo lo que sucedía a mi alrededor. Comí montañas y montañas de comida como si fuera el último festín antes del fin del mundo. Pude sentir cómo algunas miradas incluso venían desde otras mesas, pero seguí comiendo sin inmutarme, devorando cada bocado con una voracidad que desafiaba a cualquiera que me mirara.
Cuando la comida desapareció ante nosotros, dando paso a un nuevo festín de postres, solo sonreí y empecé a devorar todo lo que mi cuerpo podía soportar. Después de un rato, los postres también desaparecieron y me dejé caer sobre la mesa completamente lleno. Pero carajos, había valido la pena. Dumbledore volvió a ponerse de pie para dar unas palabras que no presté ni la más mínima atención. Alcancé a escuchar algo sobre el bosque prohibido y sobre cómo el tercer piso estaba prohibido a menos que quisiéramos morir de una forma aterradora. Nada nuevo para mí. Ese tipo de advertencias eran mi día a día tanto en este mundo como en el anterior. Sí, vivir en Latinoamérica no era fácil. Esta mezcla solo añadía más capas al desafío. Después de su productiva charla nos indicó que fuéramos a nuestros respectivos dormitorios. Suspiré tranquilo y me puse de pie para acompañar a los Slytherin al dormitorio, mirando la vida con una pizca de optimismo. Ahora tendría mi propio dormitorio. Algo es algo. Caminamos bajando hasta las mazmorras donde se encontraba el dormitorio de Slytherin. Entramos y me quedé mirando el lugar. Todo fino, elegante, húmedo y frío al mismo tiempo. A través de las ventanas se podía ver el lago que estaba justo sobre nosotros. Las algas se movían lentamente y juraría que alguna criatura nadaba tranquilamente por ahí abajo. Puras cosas de marica. De repente, el prefecto nos indicó pasar al centro. Bueno, pasen al centro y digan a qué familia de sangre pura pertenecen. Todos empezaron a pasar uno por uno, regodeándose en la riqueza o prestigio de papi y mami con sonrisas insoportables llenas de arrogancia. Cuando llegó mi turno avancé con pereza y hablé. Pues me llamo Sonny Rake y vivo en un bosque. Dije encogiéndome de hombros, sin importarme lo más mínimo lo que pensaran. De repente sentí una mano posarse con fuerza sobre mi hombro, apretándolo como si quisiera romperlo. Escuché la voz del prefecto escupir. Maldito sangre sucia, como si fuera veneno, te daremos tu respectiva bienvenida. Mientras decía eso, varios alumnos empezaron a rodearme sacando sus varitas con sonrisas maliciosas llenas de desprecio. Solo suspiré agotado y harto mientras sentía cómo el prefecto apretaba aún más su agarre y sacaba su varita. Estiré mi cuello haciendo crujir mi espalda y dije. Bueno, lo haré a la antigua, mis puños y máximo esfuerzo, música por favor. En un instante, agarré la mano del prefecto y lo arrastré con una fuerza implacable hacia mí. Mi puño impactó su estómago con un estruendo que resonó en todo el salón. Sin pausa, levanté la rodilla y golpeé su codo. El hueso crujió y se quebró, asomándose grotescamente por el otro lado. Solo pude soltar una sonrisa fría y decir. Eso dolerá mañana. Escuché murmullos de hechizos acercándose, pero salté sobre ellos con agilidad felina. Al caer al suelo, impulsé mi cuerpo hacia adelante, agarrando la cabeza de un estudiante para estrellarla contra el suelo con brutalidad. Saqué el cuchillo oculto en mi pierna y lo lancé con precisión quirúrgica, clavándolo en la pierna de otro alumno. La distracción fue perfecta. Me lancé contra otro enemigo, atrapando su cabeza y estrellándola contra mi rodilla con un crujido que anunció su derrota. Mientras caía inconsciente, vi una luz acercándose hacia mí. Me agaché justo a tiempo para esquivarla. Giré para enfrentar al resto, pero mi ojo se clavó en aquel que sangraba por la herida del cuchillo. Usando mis manos y piernas como catapulta, me lancé hacia él en un instante. Agarré el cuchillo con un agarre feroz y lo arranqué de su pierna, desgarrando carne y músculo. Antes de que pudiera gritar, usé mi impulso para lanzar un golpe ascendente que impactó en su barbilla, enviándolo volando como una marioneta rota. El siguiente alzó su varita con intención mortal. Sin pensarlo, agarré su bufanda, salté y tiré con fuerza, estampando mis botas contra su rostro con un sonido seco. Caí al suelo dando una voltereta perfecta, guardando el cuchillo con frialdad. No era un suicida. Matar aquí sería mi condena inmediata, sin oportunidad de despedirme del Quidditch. Me reí por la absurda broma, corrí entre hechizos, esquivándolos con una precisión letal. En un instante, estuve frente a ellos. Con un golpe seco, pateé la rodilla de uno, que colapsó con un crujido sordo y cayó retorciéndose de dolor. Otro lanzó un hechizo que esquivé saltando. Agarré su bufanda y la apreté hasta dejarlo sin aire, sintiendo cada lucha desesperada hasta que se rindió. Solté la bufanda sin piedad. Me impulsé contra la pared y salté hacia el grupo. Mis puños impactaron con fuerza brutal en los estómagos de dos alumnos al mismo tiempo, escuchando cómo el aire escapaba violentamente mientras se doblaban. Una sonrisa fría y cruel se dibujó en mi rostro cuando metí la mano en mi mochila y lancé la alabarda hacia el techo.
Sus giros mortales iluminaban la habitación como una danza macabra. La tomé al vuelo y aparecí detrás de uno, hundiendo la hoja en su pecho con un corte en forma de X que desgarró carne y músculo. El grito ahogado se mezcló con el sonido húmedo de la carne desgarrándose. No había lugar para misericordia, solo furia implacable y supervivencia absoluta. Sin embargo, el trabajo todavía no había terminado. Quedaban algunos más que enfrentarse. Guardé la alabarda con cuidado dentro de la mochila, asegurándome de que quedara bien fija. Me puse de pie lentamente, manteniendo esa misma sonrisa fría y cruel que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba por venir. Volteé a mirar a los sobrevivientes, sus ojos llenos de miedo y confusión, aún sin comprender del todo la brutalidad que los esperaba. Antes de que pudieran siquiera reaccionar o lanzar un hechizo, me lancé hacia ellos con una velocidad implacable, una bestia acechando a su presa. Cada movimiento era calculado, sin espacio para errores ni piedad. Cerré el círculo y terminé con ellos uno por uno, sin dejar oportunidad para la defensa ni la huida. Minutos después, me encontraba sentado sobre la espalda de uno de los alumnos derrotados, con la barbilla apoyada en mi puño y la mirada fija en la sala común de Slytherin. El lugar estaba sumido en un silencio pesado, roto solo por el goteo lento de sangre que se extendía en charcos oscuros por el suelo. Cuerpos yacían dispersos en todas direcciones, algunos retorcidos en posiciones grotescas, otros simplemente inmóviles. Exhalé un suspiro profundo y pesado, sintiendo el cansancio mezclado con una extraña calma después del caos. Apoyé las manos en mis rodillas para impulsarme y levantarme lentamente, recorriendo con la vista cada rincón del lugar. La escena era un testimonio brutal del enfrentamiento. Destrucción y dolor entre las paredes que alguna vez fueron refugio y orgullo. Pero ahora solo quedaba el silencio ominoso y mi presencia dominante sobre ese mar de cuerpos. El prefecto estaba en su peor momento, quizá el más débil que había visto. Rezaría por su alma, no pude evitar reírme por la mala broma. Los demás alumnos me miraban con miedo, sus ojos llenos de incertidumbre y terror. Los ignoré por completo y caminé con paso firme hacia una mesa cercana donde había un poco de fruta. Tomé una manzana, la observé un instante y la mordí. Para mi sorpresa, era realmente buena. Me giré lentamente para enfrentar al resto de alumnos, que permanecían quietos, paralizados por el miedo. Solté una risa baja y oscura, mientras olfateaba el aire con cierto deleite antes de decir con una sonrisa macabra: «Como me gusta el olor del miedo». Seguí comiendo la manzana con calma, disfrutando cada bocado como si fuera un premio ganado. Luego alcé la voz para dirigirme a los alumnos de mayor año que me observaban con miedo. «Bueno, creo que ya finalizó mi bienvenida, ¿verdad?». Asintieron nerviosos, sin atreverse a decir palabra. Yo simplemente reí con cierta crueldad y asentí también. «Qué buen primer día», añadí en tono de broma, dejando caer las palabras como un desafío. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era diferente, cargado de tensión y respeto. Sabían que esto era solo el comienzo. Capítulo 9. Las clases en Hogwarts. Puffson y abrí el ojo con calma y miré el techo oscuro. La madrugada envolvía todo en silencio, y sabía que nadie estaría despierto después de la fiesta de bienvenida. Aquella velada había sido memorable, pero no por las risas ni los brindis. La paliza que di, los cuerpos tirados desangrándose en el suelo y el miedo pintado en sus ojos todavía retumbaban en mi mente. Mi sonrisa arrogante al verlos caer era un recordatorio claro. Después de eso, nadie tendría ganas ni valor para molestarme. Me levanté lentamente, dejando que el frío aire de la habitación me despertara por completo. Me puse ropa sencilla, como siempre hacía al salir por la mañana. No importaba estar en Hogwarts, esa costumbre no iba a cambiar. Me gustaba moverme con ligereza y sin llamar la atención, aunque ahora sabía que llamar la atención era inevitable. Salí de la sala común, dejando atrás el murmullo tranquilo de los dormidos. El castillo estaba sumido en una calma profunda, interrumpida solo por el crujir leve de mis pasos sobre el suelo antiguo. Al llegar afuera, la brisa helada de la madrugada golpeó mi rostro con fuerza, despejando cualquier resto de sueño o duda. Suspiré hondo y me detuve un momento para observar el cielo estrellado. La oscuridad no solo era un manto para ocultar secretos, sino también un espacio para entrenar sin interrupciones. Sabía que no podía confiar en nadie todavía. La confianza era un lujo que no me podía permitir en este lugar. Comencé a moverme con fluidez, ejecutando ejercicios y movimientos que había perfeccionado con los años.
Cada golpe, cada esquiva, cada salto era una forma de prepararme para lo que vendría. No solo era cuestión de fuerza física, sino también de controlar mi mente y mantenerme alerta. Mientras entrenaba, recordaba aquella pelea en el tren. Dos tipos que pensaron que podían intimidarme terminaron en el suelo sin poder levantarse. No fue solo un acto de defensa. Fue un mensaje claro para todos los que quisieran cruzarse conmigo. Aún así, no buscaba enemigos. Simplemente no iba a permitir que me pisotearan. El frío seguía calándome los huesos, pero eso solo aumentaba mi concentración. En Hogwarts tendría que aprender rápido a navegar entre alianzas y traiciones. La cicatriz sobre mi ojo me recordaba cada día por qué debía ser fuerte. Sobrevivir aquí requería más que magia. Terminé mi rutina exhausto pero satisfecho. Sabía que ese entrenamiento matutino era vital para mantenerme un paso adelante. Sin mirar atrás, di media vuelta y me dispuse a regresar antes de que alguien empezara a despertar. La curiosidad sobre cómo sería realmente este lugar y quiénes serían mis verdaderos aliados o enemigos seguía latente en mí. Pero por ahora, solo quería estar listo para lo que viniera. Harry Potter. Me desperté con un bostezo tranquilo y, antes de levantarme, volteé a ver la hora en el reloj de la mesita. Todavía faltaba un rato para que comenzaran las clases, así que me quedé sentada en la cama un momento, dejando que mis pensamientos vagaran. Recordaba con claridad los sucesos del día anterior. Mi primer día en Hogwarts había sido una montaña rusa de emociones. Sentía una mezcla de nervios y emoción, pero sobre todo, estaba feliz de poder decir que ya tenía amigos. Ron, Neville y Hermione. Cada uno tan diferente entre sí, pero todos importantes para mí. Ron con su sentido del humor y lealtad inquebrantable. Neville, un poco torpe pero valiente cuando realmente importa. Y Hermione, siempre tan inteligente y decidida. Estaba agradecida por tenerlos cerca en este lugar nuevo y desconocido. Pero había algo más que no podía sacarme de la cabeza. Son y Raque. Desde aquel encuentro tenso en el tren, cuando se terminó peleando con dos niños, hasta la selección de casas donde su conversación con el sombrero seleccionador había sido tan extraña como intrigante. Sonny no era un chico común ni corriente. Había algo en él que me llamaba poderosamente la atención. Esa calma que siempre lo envolvía parecía casi impenetrable, pero a la vez irradiaba una seguridad feroz y una amenaza silenciosa que no podía ignorar. Era como si detrás de esa fachada tranquila se escondiera alguien capaz de cualquier cosa. Intenté no pensar demasiado en eso porque sabía que podía distraerme. Justo entonces escuché que Hermione se movía en su cama. Acababa de despertar también. Nos saludamos con una sonrisa cómplice, conscientes de que nos esperaba un día importante. Nos preparamos con calma para bajar al gran comedor, tratando de controlar ese nerviosismo típico del primer día de clases. Mientras caminábamos por los pasillos aún silenciosos del castillo, sentí como la emoción crecía dentro de mí. Hogwarts era mucho más grande e impresionante de lo que imaginaba, y aunque me sentía segura con mis amigos, sabía que este lugar también estaba lleno de misterios y desafíos. El primer día oficial estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para enfrentar todo lo que viniera. Me senté con una sonrisa mientras conversaba con Hermione, disfrutando de ese momento de calma antes del ajetreo del día. Poco después, Ron y Neville bajaron las escaleras, todavía con esa expresión de sueño que delataba lo poco que habían descansado. Se acercaron y se sentaron junto a nosotras, acomodándose con pereza pero contentos de estar juntos. Buenos días, les dije, manteniendo la sonrisa mientras los miraba. Buenos días, respondieron al unísono, como si llevaran tiempo ensayando esa sincronía. La atmósfera era tranquila pero cargada de esa energía especial que solo un primer día en Hogwarts puede tener. Sabía que, aunque el cansancio estaba presente, estábamos listos para enfrentar lo que viniera juntos. ¿Qué clases nos tocan hoy?, preguntó Ron con duda, frunciendo el ceño mientras miraba el papel en sus manos. No lo sé, voy a revisar, respondí mientras sacaba el horario que nos habían dado. Lo miré con atención, tratando de entenderlo, pero la verdad es que todo era un poco confuso aún. Levanté la cabeza instintivamente hacia la mesa de Slytherin y lo vi. Sonny estaba allí, comiendo a una velocidad alarmante, devorando cada plato que veía con esa tranquilidad tan rara que siempre lo acompañaba. Me quedé mirándolo unos segundos, sin poder apartar la vista, hasta que sentí que alguien me agitaba del brazo. ¿Estás bien?, me preguntó Hermione, preocupada. Solo asentí y respondí. Ese es el chico que iba en el vagón contigo, ¿no?
Hermione asintió y dijo en voz baja. Sí, así es. El niño grosero. Me quedé callada un momento, pensando en lo que podía hacer. ¿Y si vamos para que te pida disculpas? Propuse con firmeza. Miré a Hermione, quien tenía una expresión dudosa pero no dijo nada. Me puse de pie y empecé a caminar hacia la mesa de Slytherin con paso decidido. Pero justo cuando iba a acercarme, los gemelos Weasley entraron haciendo un alboroto, riendo y lanzando bromas mientras se abrían camino entre los estudiantes. La atención se desvió por completo hacia ellos y la tensión se disipó un poco. Los gemelos Weasley llegaron directo a donde estábamos sentados, con esa energía inconfundible que siempre los acompañaba. ¿Ya se enteraron de lo que pasó?, dijo uno de ellos con una sonrisa traviesa. Me levanté y caminé de vuelta al lugar donde estaba antes, pensando que en otro momento hablaría con Sonny, pero ahora no era el momento. ¿Qué pasó?, preguntó Ron, mirando a los gemelos con curiosidad. Ellos rieron y respondieron al unísono. Miren a su alrededor. Fruncí el ceño sin entender del todo, pero les hice caso y empecé a observar. Al principio no noté nada fuera de lo común, hasta que dirigí la mirada hacia la mesa de Slytherin. Estaba sorprendentemente vacía. Apenas había alumnos de años mayores, solo algunos de primero y pocos más. Y ahí estaba Sonny, en medio de toda la mesa, comiendo tranquilo como si nada pasara. Los demás estudiantes estaban alejados, mirándolo de reojo con una mezcla clara de miedo y desconfianza. Pregunté con duda. ¿No está muy vacía la mesa de Slytherin? Uno de los gemelos me respondió con una sonrisa irónica. Bingo. La mayoría de los Slytherin están en la enfermería, dijo uno de los gemelos, con un tono de broma. La señora Pomfrey está desbordada. Muchos alumnos tienen huesos rotos, algunos expuestos, e incluso hay quienes tienen cortes. El otro gemelo lo interrumpió con una sonrisa burlona. Sí, de hecho, uno tiene un corte en el pecho con forma de X, como un pirata. Lo miré, alzando una ceja, y pregunté. ¿Cómo saben eso? Uno de los gemelos respondió. El profesor Snape está recorriendo los pasillos murmurando muy molesto. Justo lo escuchamos y fuimos a la enfermería a ver si era verdad. Y sí, la enfermería está a más no poder. El otro gemelo asintió en confirmación, cruzando los brazos con una expresión satisfecha. Bueno, por lo menos los de primero están a salvo y no les pasó nada, incluido ese niño, Sonny, dije mientras miraba hacia la mesa de Slytherin donde él comía con tanta tranquilidad y velocidad al mismo tiempo. Ron frunció el ceño y comentó. Solo tuvo mucha suerte. Míralo, tiene cara de tonto y esa cicatriz lo hace ver torpe. De todas maneras, no es como que no se lo merezca. Lástima que no le pasó nada, ese niño. Se cruzó de brazos, mirando fijamente hacia donde estaba Sonny. Después añadió con tono burlón. Además, su nombre es ridículo. Sonny Rake, ¿no significa rastrillo en inglés? Neville asintió en señal de confirmación, sin decir palabra. Fruncí el ceño, pero no dije nada. En unos minutos empezaría la primera clase. Transformaciones. El ambiente en el comedor estaba cargado, y la tensión entre nosotros era palpable. Me puse de pie y dije con firmeza. Lo mejor será que vayamos yendo a nuestra clase de transformaciones. Hermione asintió en confirmación mientras también se levantaba. Cambiamos de dirección hacia la salida del frente del comedor para encaminarnos a nuestra primera clase. Mientras caminábamos, no pude evitar pensar en Sonny y en todo lo que había escuchado. La enfermería desbordada, los alumnos heridos, Snape molesto, y él, sentado tranquilo como si nada hubiera pasado. Había algo más detrás de todo eso, algo que nadie decía en voz alta. Ron seguía murmurando a mi lado, con ese tono burlón que a veces me irritaba. No entiendo cómo puede estar tan tranquilo después de todo eso. Y ese nombre, Sonny Rake, suena más a chiste que a algo serio. Neville solo me lanzaba miradas preocupadas, sin atreverse a intervenir. Puff narrador. Harriet llegó junto a sus amigos a la clase de transformaciones. El ambiente ya se había calmado. Habían decidido hablar del tema en otro momento. Al entrar, ya había algunos alumnos sentados esperando que iniciaran las clases. Encima del escritorio de la profesora, un gato atigrado los observaba fijamente. Poco a poco comenzaron a llegar el resto de estudiantes. Solo quedaba un asiento libre, y Harriet se sentó junto a Hermione, mientras Ron lo hacía con Neville. Ya era hora de que comenzaran las clases, pero ni la profesora ni el estudiante faltante estaban presentes. Después de unos minutos, se abrió la puerta y entró un niño, Sonny.
Su paso era perezoso, bostezaba como si nada le importara. Hermione giró la cabeza para verlo, negó con desaprobación y rodó los ojos con clara decepción antes de volver a sus apuntes. Harriet solo volteó a verlo caminar con tranquilidad y rápidamente regresó la vista a sus apuntes, tratando de concentrarse en la clase que estaba por comenzar. Antes de que Sonny pudiera avanzar más en el aula, el gato atigrado que reposaba sobre el escritorio de la profesora dio un salto repentino. En un instante, su figura se transformó revelando a la profesora McGonagall, con su mirada seria y autoritaria, pero siempre elegante. Se colocó frente a Sonny y habló con voz severa. Señor Rake, no son horas para presentarse a su primera clase. Quizá debería convertirlo en un reloj de bolsillo para que llegue a tiempo. Sonny dejó escapar una sonrisa pequeña y respondió con desdén. Perdón, profesora. Es que me topé con un gato negro y tuve que tomar el camino largo. Al oírlo, varios alumnos no pudieron evitar reír entre susurros. La profesora frunció el ceño, pero no replicó. Volvió a hablar con tono firme. Bueno, confío en que no será necesario convertirlo en un mapa para que encuentre su asiento, ¿cierto, señor Rake? Sonny asintió con indiferencia y se dirigió al único asiento libre para sentarse. El aula volvió a calmarse mientras la atención se centraba en la inminente clase de transformaciones. McGonagall caminó con paso firme hasta quedar enfrente de la clase, su presencia imponía silencio inmediato. Con voz clara y autoritaria comenzó a hablar. Transformaciones es una de las ramas más complejas y peligrosas que pueden aprender en Hogwarts. Muchas cosas pueden salir mal. Pueden lastimar a sus compañeros o incluso a ustedes mismos. Por lo tanto, cualquiera que pierda el tiempo en mi clase deberá marcharse y no podrá volver. Es una advertencia. Mientras hablaba, McGonagall empezó a caminar entre los pupitres, observando detenidamente a cada estudiante, evaluando su actitud y concentración. Regresó a su escritorio, sacó su varita con un movimiento preciso y transformó el escritorio en un cerdo pequeño que emitió un leve gruñido antes de que ella hiciera otro movimiento para devolverlo a su forma original. Los alumnos quedaron con la boca abierta, murmurando entre ellos sobre la demostración inesperada. McGonagall levantó la mano para silenciar los murmullos y comenzó a escribir en la pizarra mientras explicaba la teoría con apuntes detallados y explicaciones complejas. Al terminar la explicación, entregó a cada estudiante una vela y les dio la tarea. Su objetivo será convertir este fósforo en una aguja metálica. La persona que más se acerque podrá reclamar 10 puntos para su casa. Los alumnos se entusiasmaron al instante y comenzaron a practicar frenéticamente, intentando concentrar toda su energía en la transformación del fósforo. Al final de la clase, las dos estudiantes que más se acercaron al objetivo fueron Harriet y Hermione. Harriet logró que su vela adquiriera un brillo metálico y formara una pequeña punta, demostrando un avance significativo. Hermione consiguió un resultado similar, aunque su punta metálica era ligeramente menos definida que la de Harriet. Finalmente, Gryffindor reclamó los 10 puntos gracias al esfuerzo de ambas estudiantes. ¿Y el protagonista? Simple. Durmiendo plácidamente al fondo del aula, ajeno a todo el entusiasmo. La siguiente clase del día fue Defensa contra las Artes Oscuras. Muchos estudiantes llegaban con entusiasmo, esperando una lección interesante y desafiante, ansiosos por aprender a protegerse de las fuerzas oscuras que acechaban en el mundo mágico. Sin embargo, la realidad fue todo lo contrario. La clase resultó ser una absoluta broma desde el primer minuto. El profesor Quirrell entró al salón con un aire nervioso y titubeante. Su tartamudeo constante hacía que fuera prácticamente imposible entender lo que intentaba explicar. Cada palabra parecía atorarse en su garganta, y sus frases se deshacían antes de completarse. La clase se volvió un caos de intentos fallidos por captar la información, y los estudiantes intercambiaban miradas de desconcierto y frustración. Para empeorar las cosas, había un fuerte olor a ajo impregnando el aire del salón, un aroma tan penetrante que algunos estudiantes fruncían el ceño intentando ignorarlo. Además, el profesor sudaba profusamente, como si estuviera en medio de una maratón bajo el sol abrasador en vez de en una fría aula de Hogwarts. Cada vez que se detenía para tomar aire, su mirada se perdía en divagaciones sin sentido, desviándose del tema principal y dejando a todos aún más confundidos. Entre los alumnos, Sonny destacaba por aprovechar cada error del profesor para hacer un comentario o chiste sarcástico en voz baja. Sus palabras eran lo suficientemente suaves para evitar una reprimenda directa, pero lo bastante claras para que toda la clase las escuchara.
Su humor ácido y mordaz era una constante fuente de distracción, y aunque cualquiera podría acusarlo de mala persona por burlarse así de su maestro, Sonny sabía muy bien quién era realmente Quirrell. Para él, el profesor no era más que una máscara de indefensión que ocultaba algo mucho más oscuro y peligroso. Por eso, cada oportunidad para criticarlo o ponerlo en evidencia era aprovechada sin piedad. Se aferraba a esas ocasiones con la persistencia y tenacidad de alguien que sabe que tiene la razón y no piensa dejar pasar ni un solo error sin señalarlo. Era como si se alimentara de cada fallo ajeno para reafirmar su propia posición frente a sus compañeros. La clase terminó entre murmullos y risitas contenidas por parte de los estudiantes. Quirrell se retiró con paso vacilante, dejando tras de sí un ambiente cargado de incomodidad y decepción. La experiencia había sido tan frustrante como absurda, y nadie parecía querer repetirla pronto. Después de terminar esa caótica sesión de defensa contra las artes oscuras, los estudiantes se prepararon para la siguiente clase del día. Pociones con el profesor Snape. Las clases se impartían en las mazmorras, uno de los lugares más fríos y lúgubres del castillo. Desde el momento en que uno cruzaba la puerta, se sentía un ambiente helado y opresivo que calaba hasta los huesos, como si la oscuridad misma se hubiera instalado allí para quedarse. Las paredes de piedra húmeda absorbían cualquier vestigio de calor o alegría, y la iluminación tenue apenas lograba disipar las sombras que danzaban en las esquinas. Después de unos minutos, el profesor Snape apareció, su bata negra agitándose con cada movimiento como si fuera parte de una puesta en escena cuidadosamente coreografiada. Avanzó hacia el frente de la clase con paso firme y seguro, y su voz fría y cortante llenó el silencio sin dejar espacio para dudas o preguntas triviales. A diferencia de la profesora McGonagall, cuya voz contenía un leve matiz de calidez y autoridad amable, Snape no mostraba ni un ápice de humanidad en su tono. Cada palabra era calculada, precisa y desprovista de emoción. El ambiente se volvió espeluznante al instante. Las vitrinas alineadas a lo largo de las paredes estaban repletas de frascos con líquidos extraños que contenían criaturas flotando inmóviles. Ranas con patas retorcidas, ojos vidriosos mirando al vacío, insectos con alas translúcidas suspendidos en un silencio eterno. Todo parecía detenido en el tiempo, atrapado en ese líquido viscoso como si fueran recuerdos atrapados bajo una superficie oscura e impenetrable. Los estudiantes permanecían en silencio absoluto, conscientes del peso que imponía la presencia del profesor y del entorno mismo. No era solo una clase más. Era un rito oscuro donde cada detalle contribuía a crear una atmósfera casi tangible de tensión y misterio. La mazmorra no solo enfriaba sus cuerpos, sino también sus ánimos, mientras Snape comenzaba a dictar lecciones que prometían no ser menos intensas que el lugar mismo donde tenían lugar. Ustedes han cruzado el umbral hacia la cumbre de la alquimia mágica, donde la ciencia se funde con el arte en una danza tan antigua como el tiempo mismo. Aquí no hay lugar para movimientos torpes ni para fantasías infantiles con varitas. Esta es la forja donde se templa el alma del verdadero mago. Muchos caerán, aplastados por la complejidad y el rigor que exige esta magia pura y antigua. No espero que todos lleguen a vislumbrar la sublime belleza de un caldero que hierve con un resplandor casi divino, liberando vapores que susurran secretos olvidados, mientras los líquidos encantados fluyen como ríos invisibles por las venas humanas, manipulando la mente, desafiando la realidad y engañando a los sentidos más agudos. Puedo enseñarles a capturar la esencia misma de la fama y embotellarla, a destilar la gloria que inmortaliza a los héroes, e incluso a desafiar la muerte con fórmulas que rozan lo profano, pero solo si son más que simples alcornoques, si poseen la fortaleza mental y el temple para soportar este conocimiento prohibido. Porque aquí no se acepta mediocridad ni debilidad. Solo los elegidos, aquellos con voluntad de hierro y mente implacable, trascenderán y accederán al verdadero poder oculto tras cada burbuja y cada vapor de esta oscura alquimia. Snape giró lentamente hacia Harriet, clavándole una mirada que parecía perforar hasta el alma, y dijo con voz gélida: Harriet Potter, nuestra nueva celebridad. Dime, ¿qué sucede si añado polvo de raíz de asfodelo a una infusión de ajenjo? Harriet no titubeó. Su respuesta fue firme y precisa, sin dejar espacio a dudas. Se obtiene una poción para dormir tan poderosa que se le conoce como el filtro de la muerte en vida. Su efecto es tan profundo que el cuerpo parece muerto, aunque la mente permanece atrapada en un sueño impenetrable. Snape asintió apenas, un pequeño gesto que parecía más un reto que un reconocimiento. Entonces comenzó el duelo.
Preguntas afiladas y rápidas que caían sobre Harriet como dardos venenosos. Algunas respondió con soltura y confianza. Otras la hicieron vacilar, revelando grietas en su conocimiento. Mientras tanto, Hermione permanecía a su lado, la mano levantada sin descanso, ansiosa por intervenir, aportar o corregir. Pero Snape la ignoraba olímpicamente, como si su presencia fuera un mero ruido de fondo en ese combate verbal. Snape se acercó a Harriet y, con su voz fría y precisa, respondió las preguntas que ella no había logrado contestar. Sin un gesto de amabilidad, corrigió con esa autoridad implacable que imponía respeto y miedo. Mientras comenzaban a trabajar en las pociones, Harriet notó que cada vez que Snape pasaba por el lugar de Sonny, soltaba comentarios venenosos y cargados de desdén. Pero Sonny no se inmutaba. Con una mezcla de desafío y desprecio, se cruzó de brazos, lanzó una mirada desafiante y decidió, sin titubeos ni excusas, no hacer la actividad. Era un por mis huevos en toda regla. Snape le bajó puntos, pero no muchos. Al final del día estaba castigando a su propia casa. Al concluir la clase de pociones, todos los alumnos se dirigieron al gran comedor para dar por terminado el primer día. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie, pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Chao.